Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este segundo día de nuestro encuentro virtual Nuevas Pedagogías para América Latina, Estrategias Urgentes. Muchas gracias por continuar con nosotros en este espacio donde continuaremos nuestro día en torno a la transformación que está atravesando la labor pedagógica a la luz de la pandemia actual. Un saludo a todas las personas que se están conectando de los diferentes países de Latinoamérica, como Ecuador, Bolivia, Perú, República Dominicana, Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica y, por supuesto, México. El día de hoy tenemos una agenda en la cual vamos a estar revisando 3 temas en particular. Iniciamos con la charla del doctor Manuel Flores Fara, Comunidades Virtuales de Aprendizaje. Seguimos con la charla del maestro Felipe de Jesús Jasso, Ansiedad educativa en tiempos de crisis, y finalizaremos con la doctora Sandra Gudiño, Mitos y realidades de la educación a distancia. Muchas gracias por acompañarnos. Iniciamos con el doctor Manuel Flores, quien es doctor en filosofía en el área de currículum e instructor por The University of Texas at Austin. Cuenta con una certificación en aprendizaje colaborativo por The University of British Columbia en Vancouver, Canadá. Profesor en la Escuela de Educación y Humanidades del Tecnológico de Monterrey, donde ha impartido cursos en la maestría en educación y en el doctorado en innovación educativa. Fungió como director de la Maestría en Educación del año 2002 al 2003 y del Centro de Investigación en Educación. De igual manera, fungió como coordinador de la investigación, la Escuela como Organización del Conocimiento en los años 2011 al 2014. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Doctor Manuel, se le escucha. Deje de compartir contenido para que usted pueda continuar con su presentación. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, señor. Sí, correcto. Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Agradezco pues esta amable invitación que me han hecho para impartir esta plática sobre este tema, ¿verdad? Que espero pues sea del interés de todos. Muy bien, pues vamos a ver en qué consisten las comunidades, en este caso virtuales de aprendizaje. Yo, en mi experiencia, pues iniciamos con comunidades, pero presenciales. Hoy, pues la tecnología abre pues nuevos cauces, ¿verdad? Para que los profesores, los alumnos, nos comuniquemos como lo estamos haciendo ahora, en medio, pues digo, desafortunadamente de esta pandemia. Para comenzar, diríamos, bueno, ¿qué son las comunidades de aprendizaje profesional de profesores? Bueno, las comunidades no es algo nuevo, las comunidades de aprendizaje. Yo creo que siempre han existido personas interesadas que tienen un interés común y se reúnen para compartir conocimiento. En educación, pues esto ha sido una innovación, digamos así, aun cuando existen reuniones formales dentro de las escuelas, ¿verdad? Como son en México los consejos técnicos escolares, pero que bueno, más adelante diré en qué se va a diferenciar estos consejos con una comunidad de aprendizaje. En este caso vamos a decir que una comunidad de aprendizaje, se me devolvió no sé qué pasó aquí, se me devolvió la filmina. Aquí está. Dice, este es un grupo de personas que comparten experiencia.
que comparten su práctica, según Stoll y Luis, que hablan de la comunidad de aprendizaje. Por otro lado, también tenemos a Wenger, un autor muy importante, ¿verdad?, que habla sobre la práctica, quienes comparten su propia práctica. Entonces, bueno, también vamos a decir con otros autores que son un marco, las comunidades puedan reflexionar sobre la práctica para generar nuevas culturas escolares. Y Lambert dirá, es un constructo ecológico, es una ecología la que se establece ahí, es una red interdependiente de personas, en este caso de profesores, puede ser de alumnos, aunque aquí me estoy refiriendo a las comunidades de maestros, pero que siempre van a tener un propósito, o sea, un propósito común, o como diría Wenger, una pasión común por un tema. Entonces, aquí pues este grupo pues se compromete a compartir y aprender, ir aprendiendo en base a con base en sus intereses comunes. ¿Qué características tiene? Bueno, una comunidad de aprendizaje. A ver, me están diciendo que no me escuchan. Hola, no se escucha bien. Lo que pasa es que si otra persona comienza a hablar, su micrófono se interrumpe. Ah, con razón. Pero sí están viendo la presentación. Sí. Sí, sí la vemos. Agradecemos por favor a todos. Muy bien, gracias. Bueno, entonces aquí tenemos que una característica, las características esenciales de una comunidad de aprendizaje que están definidas casi por todos los autores. Yo he colocado al final la lista de referencias, ¿verdad?, que son muchas, porque yo no quiero presentar algo que no es mío, pero que en general todos los autores coinciden en que una comunidad de aprendizaje se caracteriza porque hay confianza, la gente se siente a gusto ahí, hay diálogo, hay un espacio libre, se apoyan mutuamente, los intereses son comunes, se siente uno que pertenece a esa comunidad, podemos interactuar muy a gusto, hay aprendizaje y una cosa bien importante, que hay una participación voluntaria, que es a lo que me refería hace un momento con los consejos técnicos, que aquí pues son obligados, ¿verdad?, a ir, ya sea mensualmente o no sé, de acuerdo a cómo lo hayan establecido los directivos, pero que una comunidad de aprendizaje es un lugar en donde la gente se siente a gusto, siente esa sensación de comunidad, de confianza para platicar, para dialogar, compartir, etcétera, con base en intereses comunes. ¿Por qué tenemos la noción de comunidad? Bueno, ya de una manera u otra lo he mencionado ahorita, porque es un entorno que al tener esas características, pues fomenta que aprendamos unos de otros, ¿verdad? O sea, que aportamos conocimiento, operamos en una forma abierta, muy solidaria, en un ambiente de trabajo, ¿verdad? La noción de profesional, ¿por qué comunidad profesional? Pues porque los profesores somos unos profesionales, o sea, somos profesionales de la educación. ¿Por qué? Porque tenemos un conocimiento especializado, porque también tenemos una autonomía profesional, porque tenemos una ética de servicio, ¿verdad?, que está orientada a que nuestros alumnos aprendan, porque tenemos una identidad propia, por eso se refiere a que tengamos esa profesionalidad en una comunidad, ¿verdad? Yo, profesor, tengo estas características y por eso la comunidad habla así, comunidad profesional de aprendizaje, porque nos considera a los profesores unos profesionales. Ahora, el aprendizaje. Aquí el aprendizaje es muy importante. En una comunidad de aprendizaje se van a dar tanto aprendizajes individuales como colectivos. ¿Por qué? Porque, bueno, yo puedo estar aprendiendo individualmente, pero también de todos. Lo mismo cuando el conocimiento es individual o el aprendizaje es colectivo, o sea, todos estamos aprendiendo de todos y se establece también una especie de inteligencia en la comunidad, ¿verdad? Donde es un aprendizaje colectivo. Entonces, bueno, aquí tenemos a Vygotsky, algunos
han de ser familiares con él, ¿verdad? Donde nos dice que el aprendizaje es siempre un aprendizaje social, es un aprendizaje intercultural, es un aprendizaje que está mediado, ¿verdad?, por un ambiente. En este caso, pues es la propia comunidad. En esta comunidad, bueno, ya lo he mencionado, ¿verdad? Trabajan, dialogan, reflexionen, comparten, pero también se construye conocimiento colectivo. Aquí me gusta mucho estos tres ambientes de Bransford, Brown y Cooking que hablan en un libro de cómo la gente aprende. Y aquí reconocen que hay tres ambientes, tres situaciones, ¿verdad? Ambientes centrados en el conocimiento, ¿verdad? En el cual la gente pues quiere aprender, pero siempre hay ahí una preocupación por hacerlo, ¿verdad? Los miembros pues construyen nuevos conocimientos con base en la interacción, conocimiento nuevo que está basado en conocimientos previos, ¿verdad? En cosas que nosotros ya sabíamos, pero que lo importante es construir conocimientos nuevos dentro de un ambiente para aprender. Entonces así tenemos que todos podemos ser aprendices en esa comunidad. Otro es el centrado en la comunidad, es como les decía hace un momento, una sensación de comunidad, de estar a gusto, de decir, pues yo de aquí soy, me siento muy bien entre mis compañeros, compartiendo, etcétera, pero que está regido, digamos, por un interés común. Ahorita me voy a referir, pues, de algunos temas sobre los cuales puede girar la comunidad, que siempre son elegidos por la propia comunidad. Nunca hay un tema impuesto, ¿verdad? De ahí que la comunidad sea libre. No va a ir el director y va a decir, bueno, el director lo puede ir a sugerir, promover, pero que todos estén de acuerdo en qué temas ustedes, los profesores o nosotros queremos tratar. De ahí otros hablan del liderazgo distribuido, ¿verdad? Que no nada más se centra en el director, sino en todos los miembros de la comunidad que aportan. Otro aspecto muy importante, pues, es centrado en la evaluación, o sea, la evaluación vista como en un proceso de que en comunidad haya retroalimentación, haya revisión, ¿verdad? Haya, pues, respeto, haya posibilidades con base a eso, pues, de cambiar, ¿verdad? O sea, de que nos hagan reflexionar, de que nos hagan repensar. Entonces, así tenemos que, pues, estos autores, ¿verdad? Que aquí me gusta citar con respecto a los ambientes de las comunidades, hablan de estos tres tipos de ambientes. Ahora, un aspecto bien importante es aquí la colaboración. Entonces, aquí por eso le puse aquí de una práctica aislada a una colaborativa. Generalmente en educación somos muy aislados los profesores. Yo creo que somos de los más aislados que existen, salvo yo creo honrosas excepciones, pero generalmente somos muy aislados. Siempre cada quien tiene su propio salón, no interactúa con los demás, o no queremos que nosotros nos vean. Y entonces así nos dice Hargreaves que parecen ser como esas cajas de huevo que todos tienen un compartimento, en donde cada quien pues tiene su propio compartimento, pero que es resistente e impermeable a que otros interactúen con él, ¿verdad? Y Lorty es un autor muy importante, seminal, diríamos, también como Hargreaves, que en 1975 en un estudio de School Teacher descubrió pues, que éramos muy aislados y ahí se dedica buen rato a hablar y casi es una referencia obligada a hablar de Lorty, donde dice que los profesores somos muy aislados. Y fíjense que los médicos no son tan aislados, los ingenieros, otras profesiones, siempre colaboran, siempre tienen sus propios redes donde colaboran, donde ven qué conocimientos nuevos hay, etc. ¿Verdad? Digamos que no quiero generalizar, ¿verdad? Que todos los profesores seamos así, pero que en general eso se ha encontrado. Entonces, no nos vale, digo, es más importante tener una práctica con los demás, porque eso pues nos hace crecer y hace crecer a la escuela, como más adelante voy a señalar. Aquí la escuela pues debe de ser vista como una comunidad de aprendizaje, ¿verdad? Y muchos autores están de acuerdo. Como una organización que aprende. Ahí tenemos a Peter Senge, ¿verdad? Que habla de la escuela que aprende. Y a veces las escuelas y las instituciones no aprendemos. Siempre estamos volviendo digamos, como diríamos acá vulgarmente, a descubrir el hilo negro.
Entonces, se trata de que la escuela aprenda, que tenga una base de conocimiento, ¿verdad? Y que digamos, no, que este conocimiento, no tenemos nada, vamos a iniciar de nuevo. Y siempre hay nuevos conocimientos que se pueden rescatar y que nos hacen una escuela como una organización aprendiente. Ahí otros ya hablarán de lo que es la gestión de conocimiento, o sea, cómo vamos a gestionar ese conocimiento para que esté en una base que nos permita estar aprendiendo, pero construyendo siempre sobre los conocimientos que ya tenemos. Y lo mismo pasa con las famosas reformas educativas, borrón y cuenta nueva, cada sexenio, cada gobierno, pero pues nunca se rescata lo que hay de atrás. Entonces, ahí tenemos que muchos autores nos hablan de la escuela que aprende, de la organización que aprende, de las políticas también educativas que deben de aprender, ¿verdad? Pero entonces, aquí, pues esto implica que nos puede establecer una línea de mejora en la escuela, de una colaboración muy centrada en mejorar los resultados del aprendizaje. ¿Qué esperamos en la comunidad? Bueno, esperamos, como ya decía, aprender en colaboración, resolver problemas, aprender de las diferencias, adquirir conocimiento, construir significados, establecer comunicación con otros, compartir y usar el conocimiento y aplicarlo. Aquí, por ejemplo, ahora con esta pandemia terrible que nos está pasando mundial, y qué podemos hablar en estas comunidades de aprendizaje. Pues en estas comunidades de aprendizaje yo creo que hay muchos temas que ustedes estarán pensando, y en la plática de ayer el doctor Domínguez hablaba algo así como de algunos temas importantes que pues se van a volver muy importantes a considerar, y yo creo que aquí van a ser temas obligados en las comunidades, en nuestros grupos, pues para resolver problemas, ¿verdad? En coordinación con el director y los que quieran participar voluntariamente en las escuelas. Si todo el mundo quiere participar, qué bueno. Y así tenemos algunos temas como pues la deserción escolar, el bajo rendimiento, qué está pasando ahora, si alumnos van a abandonar la escuela o no están rindiendo lo suficiente, capacitar a los profesores, aprender de la diversidad, la inclusión educativa también, el uso de la tecnología, aspectos de nutrición, de salud, o sea, tenemos N temas para poder tratar. Aquí lo importante es que cada comunidad pues establezca un tema importante y en el cual ellos puedan colaborar y puedan abonar y puedan resolver problemas. Aquí los beneficios de una comunidad de aprendizaje pues nos puede ayudar a resolver problemas, nos puede ayudar a desarrollar habilidades profesionales, y ahora con estos aspectos virtuales pues también en el camino nos va a ayudar a desarrollar habilidades tecnológicas, ¿verdad? Ahora el perfil del profesor pues está cambiando mucho, y entonces hoy sea presencial, sea blended learning, sea educación a distancia, pues estamos requiriendo de las herramientas tecnológicas y de las que pues los muchachos son muy hábiles y de las que pues van a necesitar y de las que hoy vamos a tener que echar mano. Una comunidad de aprendizaje pues también es muy importante porque difunde mejores prácticas. En este sentido es de que si ustedes como comunidad de aprendizaje tienen unos resultados muy positivos con la solución de un problema, con el tratamiento de un tema, lo importante es difundirlo a otra comunidad, y ahora con la tecnología pues podemos hacer redes. Ahorita que estamos en todos estos países, que me da mucho gusto, pues imaginen todo lo que podemos compartir entre países. Aquí pues reduce la reinversión, que siempre estamos como diciendo el hilo negro, etcétera, pues aquí vamos a reducir eso y pues vamos a promover la innovación. Enseguida, otra vez se atoró aquí esto un poco. Aquí tengo un modelo de aprendizaje organizacional que es derivado de estos autores, de Sench, Divela Nevis y Wenger, que hablan de, bueno, ¿cómo puede funcionar una comunidad? Bueno, a partir de este modelo, siempre partimos de donde dice problemas que ocurren en la escuela.
siempre va a haber problemas, temas como los que yo les mencionaba ahorita. Entonces, aquí lo importante es de que nosotros adquiramos conocimiento. Hay un ejercicio ahí de que en la comunidad se adquiera conocimiento. ¿Qué sabemos de este problema? Y también pasamos y ahí se va a registrar. Y luego conocimiento externo. ¿Qué podemos nosotros recuperar de conocimiento externo? ¿Qué hay, por ejemplo, de la deserción? ¿Qué hay de la nutrición? ¿Qué hay de la salud? ¿Qué hay del rendimiento escolar? Etcétera. Entonces aquí lo importante es que compartamos conocimiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué conocimiento externo tenemos? Y vamos a usar también la base de conocimiento que tenga la escuela, considerando que la escuela lo tiene, que seguro tiene mucho conocimiento ahí, de sus alumnos, de los problemas que tiene, de las necesidades que tiene, etc. Entonces, eso se comparte conocimiento y se usa. Aquí lo importante es usar el conocimiento, o sea, que no se quede nada más ahí, sino que el conocimiento que se logró en una comunidad lo podamos compartir a otras comunidades o lo podamos compartir a otros profesores. Si estamos hablando de una escuela, que lo compartamos lo que sabemos, por ejemplo, de matemáticas y estrategias, que se los compartamos a otro profesor, igualmente a mí, de estrategias, ya sea de matemáticas, de historia, etcétera, de lo que son buenas prácticas. Aquí, el flujo en una comunidad de aprendizaje, y esto lo tomo de Perkins, que es un autor que me gusta mucho, es un autor de Harvard que me gusta mucho siempre leer y escribe de una manera muy, muy amena. Habla de que hay una generación de conocimiento. Siempre en una comunidad va a haber conocimiento, no somos tabula rasas. Comunicar el conocimiento es otra fase, integrar conocimiento y actuar sobre el conocimiento. O sea, no únicamente quedarnos con ese conocimiento, sino también con todo ese conocimiento explícito que existe, pero con el conocimiento que tenemos. Ojo, el conocimiento tácito de nosotros es muy importante y no debemos no debemos de ignorarlo ni que los otros lo ignoren, porque es la construcción que nosotros hacemos de nuestra profesión. Aquí me gusta mucho también este cuadro de Garrison, ¿verdad? Que siempre en una comunidad hay una presencia social, hay una presencia humana, donde hay cuestión de grupo, donde hay afectos, donde hay un clima de aprendizaje, donde hay emociones. Pero también hay una presencia cognitiva, donde hay exploración, donde hay resolución de problemas, donde hay una integración, donde hay eventos desencadenantes como estos que los acaba de mencionar y que tenemos ante esta pandemia. Y que entonces aquí es lo importante de aplicar pues, nuevas ideas, conectar con nuevos elementos y generar conocimiento e información. Y luego habla de la presencia en la enseñanza, ¿verdad? De tener pues una situación, una organización, un diseño, promover un discurso, ¿verdad? Y promover un intercambio constructivo enfocado en resolver problemas. Ahora, las comunidades de aprendizaje, pues ya Lieberman desde el 2000 hablaba, ¿verdad? De que esta era pues no se está limitando a la frontera de las instituciones, ¿verdad? De un salón, de una comunidad en presencial, sino pues que ahora tenemos las comunidades virtuales, ¿verdad? Que se pueden reunir pues tanto en forma sincrónica como asincrónica, ¿verdad? Y asincrónica quiere decir en tiempo real, como estamos ahorita, pero asincrónico puede estar ahí muchos elementos importantes que podemos almacenar en plataformas por ejemplo, en el Google Docs y muchas otras herramientas que hay donde nosotros podemos almacenar materiales y eso pues es bien rico, ¿no? Entonces, pues la tecnología pues nos ha cambiado, ¿verdad? Y ahorita la pandemia nos ha estado cambiando en todo este aspecto de estar juntos, ¿verdad? O sea, las herramientas digitales son ahora los hábitats, ¿verdad? Bueno, y aquí nos implica un nuevo modo de aprender, ¿verdad? Estamos si de por sí ya esta globalidad, esta globalización nos está implicando un nuevo modo de aprender, hoy más que nunca tenemos otro modo de aprender. Aquí, ¿qué pueden tener estas actividades en una comunidad virtual? Pues es importante que alguien se haga cargo de administrar espacios,
de proponer temas, como hace un momento señalé, cómo organizar los materiales, moderar los foros, búsqueda de información y gestionar recursos, uso de tecnología, difusión y conexión pues, con otras comunidades que me referí hace un momento. Y Wenger, White y Smith proponen ciertas estrategias para adquirir tecnología. Yo creo que ahorita pues puede ser un poco más fácil adquirir estas tecnologías, aunque pues yo me he enterado, y eso pues no lo vamos a negar, de escuelas en situaciones muy precarias, ¿verdad? Que todavía hay un gap ahí con la tecnología. Entonces yo creo que es bien importante superar ese gap y ser más democráticos en los usos de tecnología, de los que se está hablando ya desde hace mucho tiempo y parece ser que todavía no se superan. Pero aquí hablamos pues que podemos utilizar recursos existentes, aprovechar recursos gratuitos que existen, construir sobre una plataforma que si la escuela ya tiene, o adquirir una plataforma comercial, o construir una propia, ¿verdad? O utilizar un software abierto, o integrar diversas herramientas, ¿verdad? En este caso, pues hay muchas herramientas digitales para una comunidad virtual como pueden ser desde el correo electrónico, el WhatsApp, todo el mundo tiene el WhatsApp, páginas, el Padlet, el Google Drive, el Google Docs, el email, el email list, los wiki también, las videoconferencias, el Zoom, el Webex, como el que estamos ahorita, el Flipgrid, el Padlet, etcétera. O sea, tenemos tantas herramientas para almacenar material, para comunicarnos, pero siempre con una visión común y con un tema en común del cual nos apasione participar. Entonces, como conclusiones, la participación deberá ser voluntaria y no impuesta. Si es impuesta, no vamos a funcionar, no van a funcionar, y de eso tengo mucha documentación en investigaciones que hemos hecho en escuelas en diversas partes de la República Mexicana, con escuelas públicas. Entonces, aquí los profesores, cuando es voluntario, pues tienen la oportunidad de crear, compartir y usar el conocimiento. No nos olvidemos del uso del conocimiento, del diseminar el conocimiento. Las comunidades virtuales son pues un recurso útil para dialogar, para interactuar, porque son espacios flexibles de encuentro y nos conecta con otros profesores, con otras comunidades, para compartir y diseminar. Nos permite salir de nosotros mismos, o sea, de nuestras propias individualidades, reconocer oportunidades para desarrollarnos también nosotros en lo social y en el desarrollo profesional también. Y pues nos va a permitir sistematizar el conocimiento que se genera en la escuela, que eso es bien importante, el conocimiento que tenemos. Aquí, bueno, pues he apuntado algunas de las referencias en las que me he basado y pues espero que esta plática pues haya sido útil para ustedes y pues les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Manuel, por su intervención, muy oportuna en esta época de crisis. Agradecemos a todos permanecer nuevamente con sus micrófonos en silencio, ya que estamos escuchando alguna interferencia, para poder continuar con nuestra presentación. Muchas gracias, doctor Manuel. Vamos a continuar con la charla del maestro Felipe de Jesús, Ansiedad educativa en tiempos de crisis. Maestro Felipe es candidato a doctor en filosofía con especialización en estudios de la educación por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con maestría en educación con especialidad en procesos de enseñanza y aprendizaje por el Tecnológico de Monterrey y maestría en bibliotecología y ciencias de la información por el Tecnológico de Monterrey. Es profesor tutor en las maestrías en educación, humanidades y bibliotecología, ciencias de la información desde el 2004. Responsable de la atención y formación de usuarios de la Dirección Nacional de Biblioteca del Tecnológico de Monterrey y es bibliotecario académico desde 1999. Maestro Felipe, mucho gusto tenerlo con nosotros en esta sesión. Dejo de compartir mi pantalla para que por favor inicie su
su intervención. Gracias, son ustedes muy amables. Compañeros, si pueden apagar sus micrófonos, por favor, si son ustedes tan amables. Voy a empezar a compartir contenido. Como que no me está permitiendo compartir el contenido, compañera. Me deshabilitó el botoncito de compartir. Maestro, regálenos 2 minuticos, ya le damos el permiso. Gracias. Aprovecho para saludar al doctor Manuel Flores. Estimadísimo doctor, gusto saludarlo y escucharlo. Les comento que el doctor fue mi profesor de posgrado. Tuve la gran suerte de ser su alumno y él tuvo la desgracia de tenerme como estudiante. Muchas gracias, doctor. Ya debe tener en este momento los permisos para compartir. ¿Pueden ver la pantalla? Si me hacen favor de confirmarme. Sí, maestro, ya la estamos viendo. Muy Muchas bien. gracias. Muchas gracias. Bien. Dentro de esta situación que nos tocó vivir dentro de lo que es este año, hay un tema muy interesante del cual se habla mucho y creemos entender mucho, pero en situaciones en las cuales no se nos obliga a aplicar ese entendimiento, que es cuando surge la ansiedad educativa en tiempos de crisis. Actualmente, como todos ustedes saben, compañeros, el haber cambiado la manera de enseñar y de aprender de forma presencial a virtual tan intempestivamente ha provocado ansiedad no solamente en estudiantes, por supuesto también en los profesores. Pero ¿cómo lo vamos a manejar o cómo pensamos que lo podemos manejar? Siempre hablamos o nos hablan o hemos leído o hemos visto memes en todos lados acerca de la resiliencia. ¿Pero qué es la resiliencia? La resiliencia, como ustedes pueden observar en la diapositiva, es la capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes y de mantener o recuperar la funcionalidad y la vitalidad ante el estrés o la perturbación. Me voy a concentrar solamente en nuestro ambiente educativo y también como un ejemplo de que en otras muchas áreas, como en el área bibliotecaria, también se considera la importancia de desarrollar la capacidad de ser resiliente para, en este caso, persistir en la búsqueda de información. ¿Por qué comencé diciendo que hoy era el momento de aplicar lo que hemos aprendido o lo que nos han platicado acerca de todo esto? Porque no hay forma de hacernos a un lado. Ya tenemos la situación encima y esto abarca, insisto, a profesores y a estudiantes. Como profesores, nuestra obligación es saber, entender qué es esto, entender por lo que está pasando cada uno de nuestros estudiantes y comprender. ¿Sí? Ese favorecer a que los estudiantes se sientan acompañados, sientan que no están solos. Fíjese, les comento esto como reflexión, porque no hay tiempo para discutir, pero no es paradójico que hemos leído, los que somos de la generación X o anteriores, que la generación millennial, la generación centennial,
son personas que trabajan con la tecnología, que prácticamente nacen digitando ya el celular y todo esto. Y resulta que dentro de los análisis, de las encuestas que hacen al respecto, o investigaciones de esto que estamos pasando por la contingencia, los resultados exhiban desesperación, ansiedad, depresión, sensación de que están haciendo mucho trabajo, siendo de que todos ellos trabajan y tienen todos los días dispositivos electrónicos y se comunican dispositivos electrónicos. ¿Cuántas veces hemos visto en las escuelas, estando en la misma mesa, 6, 7 estudiantes, ninguno está platicando entre sí? Entonces, ¿por qué me siento solo? Si siempre estás solo, o por lo regular estás solo, o estás encerrado en tu teléfono, platicando aún en la presencia de otras personas. Entonces, perdón. ¿Resiliencia ante qué? ¿De qué nos vamos o qué vamos a hacer, o qué vamos a ayudar a fortalecer, a resistir a los estudiantes? ¿Ante qué? Crisis. ¿Pero qué es una crisis? Hablamos de crisis, ¿por qué es? La importancia de conocer los conceptos. Es un estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado principalmente por una incapacidad del individuo para manejar situaciones particulares, para que ustedes digan, utilizando métodos acostumbrados, ¿sí?, para la solución de problemas y por el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo. Es decir, no saben qué hacer, no sabemos qué hacer. No estoy hablando de los estudiantes, estoy hablando de los profesores y los estudiantes, ¿eh? No estamos exentos. Estoy hablando de las dos poblaciones. Estamos en el mismo problema, en el mismo barco, todos. Ahora sí, ansiedad. Fíjense muy bien, por favor. Emoción o sentimiento de incomodidad experimentado en algún contexto. Yo me estoy ubicando en el contexto educativo. Incluyo la biblioteca porque es parte, pues, del contexto, ¿sí?, que repercute de manera cognitiva, afectiva, fisiológica y comportamental. En el centro puse la fotografía de una estudiante. Podemos cambiarle, poner la fotografía de un profesor, sin ningún problema, ¿sí? ¿Qué sucesos precipitan la ansiedad? Estoy orientándome, por supuesto, al ambiente académico. Podemos empezar del lado izquierdo, en la parte superior. El alumno acaba de ingresar al nivel preparatoria, pregrado, posgrado. Se desconoce el funcionamiento tanto del salón, es decir, como acaba de integrarse a un salón con un profesor nuevo, un grupo nuevo, no sabe cómo funciona. Va a la biblioteca y no sabe cómo funciona, ¿sí? Situaciones personales, familiares, interpersonales. Problemas académicos. Su nivel de atención, el estilo de enseñanza que estamos utilizando, la comprensión del tema. Y algo sumamente interesante, que es lo que estamos viviendo nosotros ahora. En economía les llaman cisnes negros. Un evento único, exclusivo y muy poco frecuente, ¿sí?, fuera de las expectativas normales, y tiene un alcance global. Si a usted le gusta la historia y lo han mencionado muchas veces en estos días, la última pandemia que se registró a nivel mundial fue hace 102 años, al final, más o menos el año que terminó la Primera Guerra Mundial, 1918. Y pues todos somos nuevos, todos. Y todos estamos pasando por un nivel de ansiedad. Nada más que a nosotros los profesores nos corresponde apoyar en estos momentos a nuestros estudiantes, ¿verdad? Acciones emocionales autoconscientes que un alumno puede sentir sin que nosotros nos percatemos. Pánico, vergüenza a preguntar, ansiedad, por supuesto, confusión, agotamiento, burnout, que los profesores conocemos mucho de esto.
Culpa, desesperanza. Me voy a salir de la maestría, profesor. Me voy a salir de la carrera. Ira, usted, profesor, no me está atendiendo como se supone que me debe atender. Desamparo, indefensión, no sé qué voy a hacer. Profesor, siento que tengo temperatura, tengo tos. O sea, empezó a somatizar los síntomas del coronavirus. Un estudiante sin tenerlos. Yo platicando con esta persona. Fue hace unos días. Miedo, miedo a reprobar, miedo a enfermarme, miedo que se enferme a un familiar, miedo a morir. ¿Sí? Todo eso pasa en la mente de cualquier persona, no nada más de los estudiantes. Por supuesto de nosotros los profesores. Pero en el caso que estamos atendiendo, pasamos de la presencialidad a la virtualidad, ¿cómo lo identificamos? ¿Cómo sabemos que eso está pasando por nuestros estudiantes? Vean la profundidad del problema. 5 recomendaciones que utilizan los profesores que son psicólogos, lo van a reconocer fácilmente, pero lo importante aquí, estos pasos, pero lo importante aquí, compañeros, es que todos lo sepamos, porque todos estamos en contacto con estudiantes. Les platico en 30 segundos o menos una anécdota personal. Cuando yo inicié como profesor hace muchos años, tuve un alumno con el síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette, por si no lo saben, es las personas emiten ruidos en conjunto con algún tic en especial. Este niño en particular hacía un ruido y levantaba la cabeza hacia arriba como 3 veces. Bueno, el profesor Jason, que se creía profesor, lo regañó porque, según yo, me estaba interrumpiendo la clase. Yo no sabía qué tenía. ¿Saben lo que hizo el niño? Él, para no molestar al profesor ignorante, se agarraba la cabeza con sus manos para que cuando le pasaba ese momento del síndrome de Tourette, que hacía ruidos, no me molestara. Imagínense, cuando yo me enteré de esto, el dolor, la vergüenza, ¿sí?, que sentí. Entonces, por eso es importante, y ni modo, así nos tocó, estar en constante capacitación para entender las situaciones a las cuales con las cuales podemos toparnos en nuestro salón de clases. Por eso, la importancia de conocer. Punto número 1, establecer contacto. Que el alumno se sienta comprendido en su requerimiento. Yo estoy contigo. ¿Qué te pasa, Felipe Jasso? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? Reducir la intensidad de la ansiedad educativa. Es decir, yo estoy contigo. Ah, ya alguien está conmigo. Reactivar. Fíjense, esto lo pongo al principio y está al final también. Nosotros no somos Superman ni Supergirl. Somos profesores. Nuestro trabajo es reactivar la capacidad del alumno de buscar soluciones. Y no es hacerlo profesor dependiente. No, eso no es hacer a una persona resiliente. Establecer contacto. Número 2, examinar la dimensión del problema. ¿Qué problema tiene usted? ¿Sí? Lo que para nosotros no es ningún problema, para la otra persona, el alumno sí lo es. Pues hay que definir qué problema tiene usted. Es que no entendí y no quise preguntar porque no quise quedar mal delante de los compañeros. ¿Sí? Identificar los recursos disponibles para abordarlo. ¿Qué se tiene? Establecer un proceso de seguimiento inmediato y a mediano plazo. Inmediato. ¿Cómo te puedo ayudar? Es que esto, mire, vamos a acordar reuniones tantos días, tales días, cada semana, cada tercer día, que la persona vea que se está conformando un respaldo para apoyar. ¿Sí? Una estructura. Ya me van a apoyar. Ya me están escuchando. ¿Sí? Número 3. Analizar posibles soluciones. Preguntar al alumno qué es lo que ha intentado hasta ahora. ¿Sí? ¿Qué has hecho hasta ahora? Cuando uno está muy ansioso, ¿sí?, hace muchas cosas y a veces las hace en desorden para poder solucionar dichos problemas.
¿Qué has hecho hasta ahora? Nada. O hecho esto. Enterarnos qué ha hecho hasta ahora. Determinar qué es lo que el alumno puede realizar en ese momento. ¿Tiene acceso a Internet? ¿Puede entrar a la biblioteca digital? ¿Tiene el artículo que necesitamos revisar? ¿Cómo está? ¿Qué es lo que puede hacer en este momento? Proponer mediante el diálogo posibles soluciones. Dialogar. ¿Qué te parece si hacemos esto, esto, esto? Analizar soluciones. Que vislumbre la otra orilla. ¿Sí? Porque en la desesperación uno normalmente no ve soluciones, o peor aún, empieza a entrar en pánico, ¿sí? Y a tener pensamientos catastróficos. Eso es muy peligroso. 4. Apoyar en la ejecución de la acción concreta. Si la capacidad del alumno, fíjense muy bien, seguramente a todos ustedes les ha tocado este tipo de público. Tenemos alumnos que tienen una capacidad baja, me refiero a que tienen una forma distinta de aprender. ¿Sí? Hay que dialogar y planificar posibles soluciones del problema. Mira, es una forma distinta de explicar, una forma diferente de acordar acciones. ¿Sí? Ahora, y tenemos los alumnos con capacidad media o alta. Es muy significativo de que el alumno que tiene una alta capacidad acude con nosotros porque tiene problemas. ¿Sí? Entonces, dentro de la acción concreta que vamos a ayudar, en la que vamos a realizar para apoyarlo, ¿sí? Es para satisfacer las necesidades inmediatas. ¿Qué es lo que tiene en este momento que requiere ayuda? ¿Sí? Hago la separación del tipo de público, porque en ocasiones no es lo mismo, por supuesto, cuando estamos en el salón, mira, hagan esto otro, hacemos una explicación general y muy probablemente nos puedan entender, o bien se acerca el estudiante al final de la clase, pero a distancia es muy distinto. ¿Sí? Entonces, tenemos alumnos que son abiertos a la explicación y otros que desde su alto nivel de capacidad de desempeño tienen esa digamos, resistencia a ser ayudados, aunque necesitan ser ayudados. Es paradójico, bueno, suele ocurrir. Y número 5, asegurar la identificación del problema de información. ¿Qué es lo que necesita el estudiante? ¿Tiene alguna perdóname, ¿tiene alguna situación en particular que no me haya dicho? ¿Sí? Es que no entiendo la clase, imagínense. Todo lo que implica que les diga, no entiendo la clase. No entiendo. Bueno, vamos a ver, con calma. ¿Qué es lo que no entiende? Y empieza, por así decirlo, a desmenuzar cada una de las fases de la situación problemática que tiene. Determinar el proceso de seguimiento ya de una manera formal. Plasmarlo en una cita, en una planeación, ¿sí? En asesorías. Y ya seguramente con esta situación los profesores pues organizaron sesiones de tutoría en distintos días a través de Zoom, a través de Webex, etcétera, para poder aclarar dudas. Bueno, en el caso de una persona, de un alumno que tiene o que está sufriendo de ansiedad académica, podría tener o bien ubicarlo dentro de la aplicación que ya tenemos o dependiendo de la situación que hayamos identificado, crear un programa específico para esta persona. Establecer un convenio de apoyo y colaboración futuro. No te voy a soltar, obviamente esto no lo voy a decir,
no te voy a soltar. ¿Sí? Yo, profesor, no te voy a soltar. Vamos a acordar, ok. Cada vez que usted tenga una duda, ¿sí? Cuando empiece a sentir desesperación, escríbame. O antes. Le decía a un alumno que quería salir. Déjeme decirle, ahora que hay compañeros de varios países, tengo alumnos de Colombia, tengo alumnos de México, tengo alumnos de Centroamérica, que me han sorprendido, Me ha sorprendido con su capacidad resiliente, con su capacidad de resistencia y de visualizar opciones para seguir adelante. Opciones, por ejemplo, de entrada, todos mis estudiantes de posgrado en línea tuvieron que ajustar su tesis por la pandemia, así como todos los estudiantes del mundo, ¿verdad? Pero en el particular, mis estudiantes. Yo no escuché ni leí ninguna queja, ninguna queja. ¿Sí? Dijeron, ¿saben qué? No voy a poder ir a las escuelas, pero podemos cambiarlo todo, hacerlo virtual, etcétera, y empezaron a modificarlo. Eso es muy significativo. Hubo otros estudiantes que se dieron de baja, que tuvieron pensamientos catastróficos. No voy a poder estar en la escuela, no voy a poder estar haciendo esto, ya no, ya reprobé, entran en pánico. ¿Sí? Entonces es muy interesante cómo cada uno de nosotros, estudiantes y profesores, reaccionamos ante una crisis. A los profesores, como les digo, lamentablemente, nos toca vivir muchas situaciones muy complicadas en el aula en vivo, lo que es presencial. Ahora imagínense con todo esto. Y sin embargo, es necesario que los alumnos se mantengan caminando, se mantengan aprendiendo, se mantengan ocupados. Veo de los comentarios que hace mención de la familia, que la familia es muy importante. Definitivamente, la familia es muy importante. El apoyo familiar es muy importante. En nuestro caso, como profesores en línea, en esta situación de crisis, es muy complicado o difícil, digámoslo a nivel superior, conocer acerca de las familias. Si normalmente, ¿cuántos profesores? No sé, si haya reuniones con mamás, con madre de familia, con padre de familia, con los dos, para poder más o menos darnos cuenta, más o menos, fíjense, más o menos, los profesores, insisto, que son psicólogos, no me dejarán mentir, es sumamente complicado hacer un análisis de la familia para poder eh, tratar de determinar cómo le afecta esto al estudiante. Es muy complejo. Ahora, nosotros estamos en línea. A la persona que tenemos ahí es el alumno y ya tiene ansiedad. Y es un niño de primaria, de secundaria, en el cual si hay comunicación con los padres, bueno, podemos intervenir de alguna manera para poder acercarlo, pero en el cuestión de profesional o de posgrado, prácticamente es imposible. Entonces, estoy planteando todo esto no como abogado del diablo para decir, el chiste es perder. No, es que estamos expuestos a todo tipo de situación. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser nuestro papel? Si me permiten, nuestro papel es dar una muestra de tranquilidad, ¿sí? Una muestra de claridad ante la situación y orientar al estudiante al objetivo primordial de nuestro trabajo, que es el aprendizaje. Mantenerlo caminando, mantenerlo activo, mantener activa la capacidad de buscar soluciones a sus problemas. ¿Sí? Actitudes que refuercen esa resiliencia, esa capacidad de resistir la ansiedad. ¿Sí? Todos los que ustedes ven enlistados aquí, subrayo empatía. Yo no les voy a decir, profesores,
¿Que es sencillo ser empático? No lo es. ¿Es sencillo atender a estudiantes con ansiedad académica? No lo es. ¿Sí? No lo es. Exige mucho de nosotros. Exige comprensión, compromiso. Exige ver más allá de lo que el estudiante nos está diciendo. ¿Sí? La empatía implica, insisto, un compromiso en donde nosotros como seres humanos, como seres humanos y profesores, debemos de comprender por lo que está pasando el alumno, por lo mismo que nosotros hemos pasado muchas veces en nuestra vida, inclusive en este momento. Pero en algún lado de esa relación profesor-alumno debe existir la templanza, debe existir una persona centrada que pueda fungir como orientador. Entonces, reflexionemos. Ser empáticos es necesario en este momento. Comprender lo que está viviendo cada estudiante. Comprender es complejo. No les vengo a decir a ustedes que es muy sencillo. No. Ni les vengo a vender la idea. No, como salen en los memes y todo esto, que más allá de que pueda uno darle like o no, llevarlo a cabo en la vida real, en situaciones de crisis como la que estamos viviendo, no es sencillo. ¿Sí? Implica, insisto, ser perseverantes, respeto, tolerantes con los estudiantes. Y estoy seguro que con esto vamos a poder apoyar a los alumnos por todo lo que estamos viviendo. Les dejo esta reflexión. Por favor, estar constantemente leyendo y comprendiendo esto, las emociones, el comportamiento humano, qué pasa por nuestra mente, qué pasa con los estudiantes, con los profesores. Entre más leamos, será mejor para nuestro trabajo y podremos apoyar de una mejor manera. Insisto, no es sencillo. Requiere mucho trabajo, pero estoy seguro que por la misma vocación, por la misma dedicación que tenemos en nuestra actividad, lo podremos lograr. Veamos la diferencia entre este mar de tristeza, veamos la diferencia en este mar de ansiedad, que nuestros alumnos vean al profesor como un puerto seguro en los cuales puedan atracar y ser comprendidos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestro Felipe, Gracias. por esta excelente intervención. Por lo que veo en el chat, muchos nos de gran valor. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestra siguiente conferencia a través de la doctora Sandra Gudiño, mitos y realidades de la educación a distancia. Esta es nuestra última conferencia del día, por lo que agradezco, por favor, permanezcamos con nuestros micrófonos en silencio. La doctora Sandra es licenciada en Administración por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestra en Tecnología Educativa y doctora en Innovación Educativa por el Tecnológico de Monterrey, con más de 10 años de experiencia como docente de educación superior. A partir de la conclusión de su doctorado, la doctora Sandra se ha desempeñado como coordinadora del Departamento de Experimentación y Medición de Impacto de Proyectos de Innovación en el Tecnológico de Monterrey, como directora del posgrado en Educación y Humanidades de la Vicerrectoría Académica e Innovación Educativa y actualmente profesora investigadora de la Escuela Nacional de Humanidades y Educación y directora de la Maestría en Educación, donde ha centrado sus intereses en investigación y académicos en la educación.
Doctora Sandra, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Cedo los permisos para que pueda iniciar con su presentación y agradecemos por favor todos con su micrófono en silencio. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. A ver si, no sé si compartí correctamente o alguien más está compartiendo la pantalla, porque veo una D grande con una 1. A ver. Sí, ¿verdad? Ya estoy compartiendo. Sí, ya te vemos compartir pantalla. Ahora sí. Bueno, solicitándoles de nuevo, de favor, apagar sus micrófonos. Yo sé que de repente nos distraemos y se activa el micrófono, pero pues te pido de favor, voltees un poquito allá abajo donde está el control de cámara y micrófono y te asegures que ambos botones estén en rojo para tener una experiencia mejor y que todos escuchemos bien. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora vamos a seguir después de estos dos gigantes de la investigación educativa, el doctor Manuel Flores y el maestro Felipe Jasso, con un tema que tiene que ver con la modalidad que estamos experimentando ahora, y son los mitos y realidades que existen actualmente y que han existido desde hace mucho tiempo. No solo de una nada más, igual a él lo vamos a pasar. Yo me espero que apaguen el micrófono. No me ve igual que antes. Que le den de comer al gallo. Por favor, las personas que estén a cargo de lo técnico, Paula, Margarita, por favor identifiquen quién tiene el micrófono y apáguenlo. Sé que somos muchos, pero de favor. Estamos haciendo el cierre general de todos los micrófonos. Muchísimas gracias. Igual yo abro el mío después, no pasa nada. O ya ustedes lo abren después. Me abre, no ve, nomás avienta. Se me hace que ni se da cuenta la persona que tiene abierto el micro. Estoy segura que Nada más avienta. La del gallo. Por favor, ciérrenlos desde el control central, si son tan amables, Paula y Margarita. Escuchando, Ustedes me avisan, yo espero instrucciones para empezar. Ya tenemos todos en silencio. Agradecemos por favor no abrirlos. Sigue, Sandrita, ya lo cerramos todos. Ok. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, les decía que vamos a iniciar con temas de mitos y realidades que tienen que ver con la educación en línea, que es la que estamos experimentando ahorita todos, porque es la única alternativa que nos dejó esta contingencia y se ha convertido pues en la nueva modalidad y el nuevo modelo
educativo en todo el mundo. Y uno de los mitos más frecuentes que se piensan respecto a la educación en línea es que alguna vez listo. Bueno, pues uno de los primeros mitos a los que nos enfrentamos es el pensar que los profesores algún día serán reemplazados por la tecnología. Entonces, pues esto, la verdad que nunca va a suceder y es el mito como que más frecuente que existe, pero de acuerdo a la literatura no hay indicios de que la tecnología tenga intención o esté reemplazando o reemplace en algún momento a los docentes a pesar de sus avances. De acuerdo a la Fundación de Blended and Online Learning, no se han visto ejemplos sostenibles y basados en la investigación, así como escalables de tecnología educativa en los que no haya detrás de ese proyecto un docente asumiendo un rol crítico de guía o de creación o de seguimiento de los proyectos tecnológicos más importantes que tengan que ver con educación. Todas las plataformas, todas las herramientas tienen detrás cerebros de docentes que comparten sus conocimientos en educación y que sin pues definitivamente la educación no sería posible. Imaginemos el contexto que estamos viviendo, que tuviéramos las pantallas, que tuviéramos las plataformas, pero que no tuviéramos a docentes que impartieran el conocimiento, pues definitivamente no pudiéramos llevar a cabo la instrucción. Me dicen que no se escucha, no sé si me pudieran comentar en el chat si se escucha o no. Gracias. Ok. Bueno, el mito 2 sería, pensamos que los estudiantes, al ser nativos digitales o pertenecer a esta generación Z o Centennials, ya por añadidura o por naturaleza, les va a gustar aprender de forma digital. Y la verdad es que no. Una cosa es que ellos hayan nacido con la tecnología, como comentaba el maestro Jasso, pero otra muy diferente es que quieran utilizar la tecnología para el aprendizaje, y es lo que muchas veces genera este estrés, tanto en docentes como en alumnos, principalmente en ellos, porque a pesar de ser jóvenes y de haber nacido con estos dispositivos tecnológicos, era muy raro el que ellos los utilizaran para el aprendizaje. Pero aquí me hicieron un comunicado el lunes, porque estoy en un grupo. Llegó que los tianguis no iban, ni tianguis, ni negocios así, que te venden taquitos, que jugo de naranja. Ahí nada más decía el comunicado del 26 al 31 de mayo. Esta semana no iba a continuar ningún negocio de eso. No sé si para el 1 de junio ya. Okay. Entonces, bueno, les comentaba que la comodidad con la tecnología de los alumnos no siempre es educativamente apropiada. Ellos, como les dije, estaban impuestos a utilizar sus dispositivos electrónicos para el ocio, para la música, para los videojuegos, pero no para el aprendizaje. El utilizarlos para el aprendizaje implica un reentrenamiento y una capacitación que tiene que hacer el docente poco a poco y sobre la marcha. Entonces hay que decirle cómo tiene que utilizar los videos que el docente graba para que vea, cómo poder extraer la información y cómo poder optimizar el tiempo para utilizar los dispositivos sin que estos le representen más trabajo o un factor de estrés. Entonces, pues bueno, ese es un mito también que ahora se ha caído o se ha develado. El mito 3 es que el aprendizaje en línea es más fácil. ¿Cuántos hemos escuchado personas tener esos prejuicios respecto al aprendizaje en línea? No estudies en línea porque pues falta de rigor
o es muy sencillo, o seguro que si entro a esta maestría en línea, pues ya con que me inscriba ya voy a pasar. Y la verdad es que no es así. La facilidad o la complejidad de un sistema o de un modelo educativo no depende de la modalidad, más bien depende del diseño instruccional que haya detrás de este curso o de esta modalidad de aprendizaje. Entonces, por ende, no es más sencillo. Y a veces, como dice Jorge, resulta en un poquito más complejo. Pueden verlo ahora que están ustedes impartiendo clases en línea, que antes llegábamos a pensar, bueno, que los docentes que daban clases en línea, pues generalmente no representaba mucha dificultad para ellos. Pero ya que estamos en este factor donde todos nos está tocando reconvertir nuestra modalidad, pues nos damos cuenta de que ese mito también se cae, porque no es más fácil. Requiere generalmente al inicio, cuando estamos diseñando, un gran trabajo de planeación, de diseño y de currículum para dejar ese curso listo, y también a los alumnos les implica capacidad de organización y de autodirección. Entonces, pues la modalidad no tiene mucho que ver con la complejidad. El mito 4, que también había sido sostenido durante mucho tiempo, fue que hacer trampa en una clase en línea era más sencillo. Y comparado con una clase presencial, creemos que la facilidad o la complejidad de hacer trampa igualmente va a depender del diseño de evaluación que haga el docente. Si el docente, tanto presencial como en línea, está acostumbrado a modelos de evaluación sumativos en lugar de formativos, pues seguramente sus alumnos van a encontrar alguna manera fácil de poder pues aprobar sin la necesidad de saber si esos conocimientos realmente fueron adquiridos o fueron asimilados para poder demostrar una competencia. Es por eso que se recomiendan distintos elementos de evaluación, distintos sistemas, más evaluación formativa, más retroalimentación que exámenes en modelos en línea. Y esto también reta a la creatividad de los docentes. Sabemos si un examen se basa nada más en conceptos que los alumnos pueden googlear en un minuto, pues seguramente les va a dar tentación hacerlo. En cambio, si se basa en preguntas o actividades que realmente reflejen su pensamiento crítico, pues ni siquiera les van a dar deseos de copiar, porque van a tener que ejercitar ese pensamiento crítico y la actividad o evaluación va a ser tan retadora que seguramente pues no van a tener necesidad de copiar. Entonces, en este caso, la facilidad o complejidad al hacer un examen en un contexto en línea o en un contexto presencial, pues va a ser más atribuible a un diseño instruccional débil. Es por eso que ahora que estás cambiando tu forma de enseñanza y estás utilizando esta modalidad, yo te recomiendo poner mucho énfasis a distintos tipos de evaluación, tanto formativa como sumativa, y que utilices también el recurso pedagógico del juego para que ellos repasen y trabajen con los nuevos conceptos aprendidos. Un mito que también ha estado muy presente es que las escuelas antes se planteaban el tener o no un sistema de educación en línea, y había algunos que pensaban que este tipo de educación ahorraría dinero de tal forma que se pudiera impartir a más personas con menos costo comparado con una educación presencial, lo cual pues no es algo que en la realidad se haya comprobado. Incluso es al contrario. Cuando una institución se plantea la
aventura o en este caso por necesidad de adoptar un modelo en línea, normalmente la inversión que tiene que hacerse al inicio en plataformas, en recursos, en programas, va a ser mucho mayor a la que después, ya que se implementó, pudieran generar como gasto. Es decir, no es de principio más barato y cuando uno adopta esta modalidad por temas de costos, pues seguramente se dará cuenta de que no fue así. Sin embargo, cuando se adopta esta modalidad por querer mejorar y por impactar a una mayor cantidad de gente y hacer esta modalidad apta para que llegue la educación a más personas, pues entonces se está cuidando la calidad y no el costo. ¿Por qué los alumnos eligen la educación en línea? En este momento, por la pandemia, pues no nos quedó otra opción más que movernos a este tipo de educación, pero ya hay en Estados Unidos y en Europa escuelas que paralelamente tienen modelos en línea y modelos presenciales. Y concretamente, una escuela charter que se encuentra en Estados Unidos analizó el por qué los alumnos optaban por esa modalidad educativa en lugar de la educación presencial. Esta es la primera escuela charter que hay en línea en Estados Unidos y pues quisieron hacer un estudio de qué llevaba a esos niños a elegirla, ¿no? Entonces, en su mayoría, era el tema de flexibilidad. Sabemos que es una modalidad que les permite a los que la llevan pues estar haciendo alguna otra actividad o en este caso, como lo que nos está pasando en la contingencia, estar en un lugar separado físicamente de donde normalmente se toman las clases. Entonces, el 40% entraba a esta modalidad por necesitar un horario más flexible, ya sea porque tenía otras actividades o porque, bueno, es una secundaria y preparatoria, quizás habían entrado ya a tener trabajos de medio tiempo y era la única modalidad que les permitía adecuar sus tiempos. También, como dicen aquí en el chat, igual los tiempos de desplazamiento, pues representan también pérdidas de tiempo, de espacios que tal vez se pudieran aprovechar en otra cosa estando en el mismo lugar. Y también, bueno, pues algunas otras razones eran por problemas de salud, por estar experimentando bullying en las escuelas a donde acudían de forma presencial y pues también en una minoría por embarazos o por convertirse en papás, estos jóvenes. Y bueno, muchos de los alumnos que escogían estas escuelas de tipo online lo hacían también por algunas razones académicas. Por ejemplo, algunas de las razones que exponían era porque eran alumnos que se quedaban con materias, suspendían alguna materia y la única posibilidad de recuperar esa materia sin detener su avance académico, pues era tomarla en línea. Y adoptaban ya ese modelo porque se quedaban atrás de la generación. Entonces, desde siempre ha representado una solución y en este momento pues da lugar a la única posibilidad de seguir manteniendo la educación en línea, claro, donde existe conectividad, ¿verdad? Porque esa parte de la brecha pues también es otro factor que a veces impide y que la tecnología pues ante eso no logra tampoco su cometido. Entonces también hay algunos que la eligen porque a pesar de que les esté yendo bien en la escuela, no se sienten como que con un reto porque son alumnos que tienen sobrecapacidad y sienten que el contenido académico que está en su nivel educativo pues no es suficiente para ellos, quieren retarse y buscan opciones de educación en línea en otras universidades, en otras escuelas para poder adelantar niveles. Es lo que sucede también mucho en México con alumnos superdotados que acreditan programas en línea en Estados Unidos y después obtienen su diploma de LINEA de educación para adultos cuando terminan secundaria y cuando terminan preparatoria. Y por eso ya pueden ir a estudiar la universidad siendo aún muy pequeños en algunas universidades que admiten ese tipo de alumnos pequeños.
bueno, sí, los contextos son muy, muy diferentes. Y también alumnos que de repente sienten que la educación tradicional pues no es lo que ellos esperaban. También algunos alumnos eligen estos modelos híbridos o las escuelas online por razones de seguridad, como lo que nos está pasando ahorita con la contingencia que originó COVID-19, pues que por ese tema de contingencia tuvimos que migrar a este modelo, pero también pudieran ser alumnos que en particular han estado sometidos pues a operaciones, a cirugías, a temas médicos que les impiden asistir y este modelo les representa también continuidad. El bullying también vuelve a aparecer, cuestiones mentales como ansiedad para estar con más gente porque necesitan algún espacio o factores como autismo o algunas otras capacidades diferentes que impiden una interacción dentro de un centro como tal. Y también alumnos para los que la escuela resulta peligrosa, concretamente te decía que estos son datos extraídos de Estados Unidos, donde es muy generalizada la violencia debido a las bandas. Los tips que da Edutopia, que es un sitio de internet creado por George Lucas en su fundación, los aseveraciones o tips que da para un switch exitoso a una educación en línea por causas extraordinarias como las que nos sucedieron son, número 1, mantener tu mente abierta a prueba y error. Siempre que piensas que algo te puede pasar en una clase en línea, como lo que nos pasó ahorita con el gallo que cantaba, pues piensa que puede pasar. Es normal. ¿Por qué? Porque estamos ante un modelo que no manejábamos, no lo conocíamos. Bueno, en este caso, el Webex sí lo conocemos, pero muchos de los que se conectan son nuevos en esta plataforma. A veces sin querer, si estamos trabajando también en la computadora y asistiendo a la sesión Webex, por falta de un movimiento preciso, abrimos el micrófono y no nos damos cuenta. Entonces, eso nos puede pasar también en nuestras clases. Hemos visto tantos videos de lo que les ha ocurrido a las maestras y maestros dando clases en línea, que bueno, este consejo o este tip nos viene muy bien a todos. Tener la mente abierta y darle a lo que sigue, o lo que comentaba el maestro Felipe acerca de la resiliencia. Entonces, es imposible pasar de la noche a la mañana a otra modalidad sin que nos pasen cosas que no queremos que nos pasen. Entonces, hay que estar abiertos. Nos pasó algo, pues seguimos. Y también esperar lo extraordinario. Hay que darse el tiempo para desarrollar nuevas metodologías, para conocer las plataformas que estamos utilizando y para utilizar alguna con la que nos sintamos más cómodos si es que tenemos libertad de hacerlo. También reducir la carga del trabajo. Los comentarios que se tuvieron de las familias y los docentes en Italia respecto a la carga académica en tiempos de pandemia era que menos es más. No significa reducir tal cual de tajo los contenidos, pero sí hay contenidos que antes se pensaban dar de forma catedrática o solo de exposición, pues tratar de transformarlos en videos interactivos, en actividades que también permitan que los alumnos los adquieran sin necesidad de estar fijando la vista en el modo exposición como lo estamos haciendo aquí, ¿verdad? Y también puedes probar los cuestionarios de Google, que está utilizando formularios de registro, de lectura. También puedes hacer sesiones cortas en vivo con maestros y compañeros de clase, extender vocabulario, problemas de matemáticas y geometría, no muchos tampoco, y con eso tal vez te sea suficiente. Y otro factor que hay que considerar es que los seres humanos, como decía también el doctor Manuel y el maestro Felipe, no somos islas y no debemos estar aislados. Y esta pandemia que nos obliga a aislarnos a cada quien en nuestro espacio físico, pues también nos genera estrés. Trabajar desde casa o desde la cuarentena implica pues aislamiento. Y hay que estar también muy atentos a las señales que nos manda pues nuestro sistema nervioso en general
por si por ahí detectamos problemas de insomnio, de estrés, de sentirnos agobiados, pues tratar de atenderlos. También la Secretaría de Salud vi que puso a disposición algunas líneas de contacto para atender a personas que tengan temas de ansiedad y pues estar abiertos para percibir que también se pueden presentar en nuestros alumnos, como decía el maestro Felipe. Entonces, pues bueno, estar conscientes de que su trabajo es muy difícil, pero también hay que pensar que el trabajo de los alumnos pues también es difícil. Enfrentan muchos retos. Uno de ellos, el principal, es que algunos no tienen ni siquiera acceso a internet, no tienen computadora, los padres les han comprado celulares, pero hay también algunos con diferencias de aprendizaje, con diferencia en capacidades, que hacen que este aprendizaje a distancia sea especialmente más difícil. Por ahí nos dicen en el chat pues que también en las comunidades rurales sobre todo se da esta carencia, ¿verdad? Lo que utilizaban en comunidades rurales en otros países pues eran los medios convencionales del teléfono, el teléfono pues con la línea telefónica convencional y el correo también convencional, la paquetería para que dejara hojas y regresara las tareas, o también pues para que los padres pudieran apoyarse en esas actividades en papel y de alguna manera tratar de trabajar con sus hijos. Aquí, el doctor Roberto también nos está diciendo que hay que ser muy selectivos con la información. Sí, a nosotros como profesores nos toca ser curadores de esa información. Si vamos a compartirles videos, antes tuvimos nosotros que haberlo visto. Ojalá que con ese video generáramos un video nosotros donde insertáramos preguntas, donde también grabáramos nuestra voz y mantengamos esa cercanía con ellos. Algunos recursos que están disponibles, que he visto que están utilizando muchos docentes, ya comentaban ustedes por acá el Google Classroom, el Zoom, que es otra herramienta para conferencias, este mismo que estamos usando, Webex, que tiene muchísimas conferencias muy bonitas y ya con subtítulos de distintos temas, el Menti, Canvas, que es otro espacio para aprendizaje, otra plataforma, el Padlet, que también es muy bueno para que tus alumnos ahí coloquen los videos o aportaciones tanto en video como en texto como en sonido, el Teams, que también lo están utilizando, el Socrative, que te recomiendo mucho para los exámenes interactivos. Todos ellos, cuando tú entras al sitio que contiene a cada uno de ellos, puedes descargar manuales para una muy buena optimización para que aprendas cómo se utilizan. Todos tienen tutoriales. Y bueno, muchísimas gracias por la atención. No se olviden que estamos también mañana y cualquier pregunta, no sé si todavía estén por aquí el maestro Jasso y el doctor Manuel, para ver si quisieran responder alguna de las preguntas del chat. Aquí está el doctor Manuel, aquí está el maestro Felipe. Si tienen una cada quien, si alguien quisiera preguntar algo, pues trataríamos de Doctora Sandra, tengo algunas preguntas aquí. Agradecemos porque yo voy a leer algunas de las preguntas que ya hemos ido recopilando de lo que nos han colocado en el chat. Esta va para la doctora Sandra. ¿Qué opinión merece que los padres de familia pidan la reducción de las colegiaturas debido al cambio de modalidad remota emergente? ¿Qué opinión? Pues mira, yo soy mamá por un lado y por otro lado soy maestra. El espacio físico cerrado no significa que la escuela se cerró. Creo que lo más significativo de la escuela y el recurso más valioso dentro de la escuela son los docentes. Y los docentes te puedo asegurar que siguen trabajando al máximo, que creo que están trabajando más
Entonces, si pensamos que en solicitar a la escuela una reducción va a implicar tal vez que tengan que reducir el sueldo a los docentes, yo como papá o como mamá creo que me solidarizaría más bien con el centro educativo y con esos docentes que ahorita están actuando extraordinariamente, sacando competencias y desarrollando competencias que en otro tiempo nos hubieran llevado más de no sé cuántos años desarrollar, y lo están haciendo muy bien. Entonces, en aras a ese esfuerzo, pues yo no estaría de acuerdo, no creo que sea proporcional. La escuela no cerró, la escuela sigue, cambió de modalidad nada más. Muchas gracias, doctora Sandra. Para el doctor Felipe, tenemos una que dice, es bastante preocupante el rendimiento de los chicos. Depende de muchos factores. Ahora agreguemos las carencias que ellos pueden llegar a tener, porque aún como padre quiere dar el apoyo, ¿qué pasa cuando los papás tampoco tienen la preparación de ayudar? ¿Qué pasa cuando tienen para comer? Mucho menos para tener acceso a las tecnologías, nos pregunta Mónica. Le voy a platicar rápidamente a la compañera Mónica. Yo trabajé muchos años en una escuela secundaria en una zona marginada de aquí de Monterrey, Nuevo León, México. Tuve un alumno cuya mamá era prostituta y el papá alcohólico, prostituta y drogadicta y el papá alcohólico. El niño acudía a la escuela perfectamente bañado, perfectamente presentado, y estudiaba como no se pueden ustedes imaginar. Entonces, la condición, insisto, sí es un handicap en contra, sí lo es, pero hablando de resiliencia, hablando de que no necesariamente las condiciones pueden marcar, insisto, no digo que no sea difícil, no digo que no sea difícil, pero hay condiciones en donde los mismos papás están conscientes de su situación y buscan que por lo menos uno de los miembros de su familia salgan adelante. Tuve otros alumnos también, sí, tiene usted razón, de que una niña de secundaria, 13, 14 años, la corrieron de su casa porque andaba con un muchacho que no querían que andara con él, y ellos vivían de vagabundos en construcciones, en casas en construcción. Son situaciones muy difíciles, en las cuales el profesor puede actuar, y esto es una recomendación de mi papá, profesor, muchos años me dijo, va a llegar un momento en que tú no puedas apoyar, por más que uno quiera ayudar, va a haber un momento en que no se puede apoyar, ¿sí? Pero no, que no quede por nosotros, el poder encontrar alguna situación en la cual podamos ayudar. Y cierro esto de una pregunta que vi de las cuestiones en la educación rural. No sé si el doctor Manuel o la doctora Sandra se recuerden, este fue una anécdota muy famosa en la universidad virtual, cuando era universidad virtual, ahora programas en línea, el TEC de Monterrey. Hubo un profesor que estaba estudiando la maestría en educación, al cual su equipo lo quería sacar. ¿Por qué? Porque no se comunicaba con ellos más que en sábado y domingo. Estuvimos averiguando, bueno, yo no, las personas estuvieron averiguando cuál era la razón. Resulta que el profesor era un profesor rural. Tenía que bajar de la comunidad rural, obviamente no había ni siquiera energía eléctrica. Solamente daba clases de lunes a viernes y podía bajar al pueblo más cercano, que había un solo cibercafé y que el dueño conocía al profesor y le daba oportunidad de llegar después de la hora de cerrar para que él pudiera hacer su tarea y mandárselo a su equipo. Y además, para poder comunicarse con su equipo, tenía que subirse a un árbol para que el teléfono celular captara la señal. Eso es querer formarse. Eso es querer hacerse un maestro en educación. ¿Ven? Eso es resiliencia. Eso es comprender sus circunstancias y yo ver cómo le hago, pero yo me voy a seguir preparando. Ese ejemplo del profesor, era una muchacha, una profesora, tan es así que los mismos del pueblo que se le quedaban viendo porque estaba arriba de un árbol, le pusieron en el árbol una banquita y una tablita para que la profesora se sentara y pudiera escribir arriba del árbol. Entonces, todas esas características rodean a la resiliencia y todo eso es lo que nosotros como profesores debemos fomentar en nuestros estudiantes, con o sin recursos.
Muchas gracias. Muchas gracias. Y tenemos una última pregunta para el doctor Manuel Flores, que dice, ¿este método de recibir educación en los niños no hará más bien que en un largo o mediano plazo comiencen a rechazar la tecnología? Buena pregunta. Bueno, los niños ya son nativos digitales, ¿verdad? Sin embargo, yo siempre he cuestionado un exceso de tecnología, ¿verdad? Había una vez alguien que estaba yo asesorando, más bien era un coasesor, que estaba haciendo una investigación sobre tecnología con niños en una área socioeconómicamente de un nivel muy alto en Monterrey, aquí en Monterrey, Nuevo León. Y pues venían de los colegios los niños viendo el YouTube en la escuela, usando herramientas tecnológicas, etcétera. Y bueno, yo me hice la reflexión de que pues la educación también implica mojarse en la realidad, ¿verdad? Como diría Paulo Freire, ¿verdad? Una vez también una maestra al final de una plática que yo daba, fue en Querétaro, México, me decía que era sobre dimensiones del aprendizaje y me decía que cuando yo le hablaba de que era muy importante en el aprendizaje el tocar, oler, por ejemplo, en los preescolares, si no me dejarán mentir, tocar las texturas, clasificar con sus manos, etcétera, diferenciar los objetos, etcétera, pero en tocándolos, o sea que el tacto es bien importante, la sensación, el oler, que pues que no se puede en línea. Entonces yo aconsejaría un balance, ¿verdad? Como siempre lo he recomendado en educación. Siempre tenemos que hacer un balance. Ni tanto tecnología que sea un exceso, ni tampoco el tanto exceso muchas veces de presencialidad. O sea, yo creo que hoy vamos a establecer un balance, ¿no? Sobre todo ahora en esta nueva época que nos toca vivir. Pero sí, fuera de la tecnología, yo creo que es bien importante que también los niños aprendan totalmente, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, doctor Manuel. Bueno, ya para finalizar, para cumplir con nuestro tiempo, vamos a hacer un ejercicio de Menti. Les agradecemos que por favor ingresen a www.menti.com, usemos el código 717148 y contestemos la siguiente pregunta. ¿Qué te llevas de este segundo día del encuentro virtual? Les escribo el código en el chat. Unos segundos que deben estar entrando para ir revisando respuestas. Ya van saliendo algunas. La frase de la doctora Sandra, la escuela no cerró, solo cambió de modalidad. Resiliencia, herramientas para las clases virtuales, satisfacción, que debemos ser flexibles y que ambos estamos en el mismo barco, docentes y estudiantes, muy bien, gracias. Conciencia, empatía, resiliencia, cambios educativos necesarios, me lleva a ser más resiliente con mis alumnos, me gustó la tercera plática, empatía, resiliencia, tenemos una palabra que resalta bastante, es resiliencia, creo que es un aprendizaje de este segundo día de encuentro. Nuevos aprendizajes, resiliencia, empatía, la importancia de la socialización, flexibilidad, la globalización nos alcanzó, actualización de aprendizajes digitales, flexibilidad, crisis, procesos de ensayo y error, pensamiento crítico es necesario en e-learning. Muy bien, yo creo que vamos ya finalizando con algunas nuevas ideas, esperanza y optimismo,
cambio de modalidad educativa, esfuerzo, bueno, wow, es increíble todo el aprendizaje que tuvimos en este encuentro. Vamos a compartir nuestro último día, es mañana, vamos a tener un foro a partir de las 5:30, vamos a estar conectados con la participación de la doctora Caterina Gallardo, directora del doctorado en innovación educativa. También vamos a estar con la doctora Gabriela Farias Martínez, directora de desarrollo de la facultad, el doctor Juan Manuel Fernández, director de la maestría en tecnología educativa, la doctora Sandra Gudiño nos acompañará también mañana en este foro, el doctor Leonardo Glasserman, director de la maestría en emprendimiento educativo, el doctor Javier Camargo, el doctor Miguel Muñiz, que estuvieron con nosotros el día de ayer, y el doctor Maximiliano Maza. Vamos a estar en el panel de expertos hacia dónde se dirige la educación y va a estar moderada por el doctor Roberto Domínguez. Los esperamos de igual manera mañana en este mismo espacio. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes del día de hoy y a todos nuestros directores que nos acompañaron y nuestros expertos en estos temas por dejarnos este excelente mensaje, la resiliencia en la pedagogía. Muchísimas gracias y esperamos que haya sido enriquecedor este espacio. Feliz tarde, noche ya para todos. Muchas gracias. 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 Hasta mañana. Gracias. Desde San Luis Potosí. Gracias a todos. Estuvo muy bien. Gracias. Gracias.